Que era el gran problema que tenía Obermeyer, que después te lo voy a compartir el caso, cuando que esto es la última prueba es un caso, ¿ya? 50 puntos para un caso. En este caso ustedes lo tienen que leer y yo le hago una serie de preguntas. En el caso de Obermeyer, para ir ya hablando de qué se trata, Obermeyer era una empresa que fabricaba productos que eran para la nieve, ¿ya? Y que a poquito, en una primera etapa partió como un negocio solo para la nieve, o sea, botas de nieve, ropa de nieve, y después empezó un poco a tener ropa ya así más casual, así un poco lo que hace Columbia, lo que hace North Face, ese tipo de cosas. Pero Obermeyer, una marca que cuesta $850. O sea, no son marcas, no son Columbia, no es North Face, que valen, ¿cuánto costará North Face? $100 costará un polerón, Columbia, $120. $850 vale un polerón así como estos Columbia que uno compra, es lo que vale Obermeyer hoy día, digamos, en el mercado. ¿Cuál es la marca? Obermeyer. ¿Ya? Y esta empresa, el primer problema que tenía es que fabricaba hasta su producto y todo, pero el proceso productivo era tan complejo desde el punto de vista operacional, logístico, materia prima, que juntar todo esto muchas veces la producción se atrasaba. Y este atraso en la producción lo que generaba que cuando llegaban con el producto, quedaban todos los meses hasta acabar la temporada. ¿Y cuál es el problema que tiene impuestos? O sea, la parca no es no tiene obsolescencia, ¿cierto? Pero sí tiene obsolescencia por moda. De repente los colores de este año no son los mismos colores del año siguiente. Entonces ahí te van a dar cuenta lo importante del ámbito de la operación. Por eso, claro, es emocionante, pero es complejo, es un reto. Existe mucha dedicación. ¿Ya? Es una disciplina, por ejemplo acá, que se aplica a restaurantes, a fábricas, no importa el tamaño, un poco lo que yo les decía del tema del almuerzo, o sea, la idea es que lleguen todos los platos juntos, ¿te das cuenta? O sea, la idea, incluso van 10, 12 comensales, la idea es que lleguen todos los platos al mismo tiempo. Por lo que te pasa es que te llega el almuerzo, tú le pediste al mesero un vino, y el mesero te da vuelta, han pasado 15 minutos, te comiendo, no llegó el vino, y cuando le traen el vino, tú dices, ya me mandé medio plato, ya no quiero el vino. Entonces, ese tipo de cosas no puede pasar porque esos servicios son súper importantes. Por ejemplo, una vez me sorprendí de algo gratamente en un restaurante. Acá arriba un restaurante peruano que es como parecido al Ejiseco, pero no el Ejiseco, que está ahí cerca, acá estoy llegando a donde está el estación de deporte. Y resulta que el plato era un plato de cerámica, pero con unos mangos de madera, y el plato venía caliente. O sea, la comida, o sea, te calentaban el plato, tú podías tomar los mangos de madera para no quemarte, porque el plato venía caliente, y la comida venía ahí, entonces la comida no se te enfriaba. Parece un plato de pasta. Te das media vuelta y la pasta te enfría. Comer pasta fría no tiene ningún sentido. Y el plato venía caliente. No sé si, por ejemplo, han ido a comer alguna vez los ganaderos. Los ganaderos, cuando vas hasta Chillán, entre Chillán y Los Ángeles, está por Curicó más o menos, está por Curicó, por ahí por Curicó. Los ganaderos de un restaurante que son las mejores carnes de Chile están ahí. Acá hay uno en Vitacura, pero no es lo mismo. Y te sirven la carne, te la traen, no, porque tú la pedís 3/4, la traen un poco cruda, pero te la ponen con una mastica que viene como con unos carbones, no sé si lo han visto. Viene como un carbón y viene la carne encima, entonces la carne viene como burbujeando. Entonces tú cortas un trozo de carne, lo sirves en tu plato, y el otro trozo lo dejas ahí, la carne no se te enfría. O sea, este tipo de elementos, desde el punto de vista operativo, logístico, son súper importantes y generan valor, porque de alguna manera tú dices, oye, me vendieron también, la comida estaba caliente, llegaron a tiempo y eso hace que tú vuelvas. ¿Ok? Eso también es un tema que es muy importante. Por lo tanto, las operaciones también son una fuerte ventaja competitiva a la hora de poder de alguna manera ser capaz, digamos, de tener un cliente contento. ¿Ya? Por lo tanto, eso también es importante. Bueno, hay una serie de definiciones que son actividades que generan valor, un poco lo que yo estoy diciendo. O sea, son una serie de actividades que se tienen que unir para poder al final ofrecer un servicio o construir un producto que de alguna manera nos permita generar una ventaja que también pueda ser sostenible desde el punto de vista operativo, porque por ejemplo hay ventajas que son sostenibles desde el punto de vista, a lo mejor, por ejemplo, cuando uno dice cuál es la ventaja competitiva de Coca-Cola, uno dice, la ventaja competitiva de Coca-Cola es el canal de distribución. El canal de distribución es lo que hace diferente a Coca-Cola. Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia, cuál es la ventaja competitiva del Mercado Libre? También. El tema, pero más que a lo mejor el canal de distribución, la velocidad de entrega, por ejemplo. Esa es una ventaja que es súper importante. Cuando uno compra algo, por ejemplo, me pasó hoy día. Me acuerdo de haber comprado en algunas empresas estas que son así como extranjeras, que no están aquí en Chile, que tú compras afuera. Los productos te demoran entre 30 a 25 días, 30 días, a veces no llegan, te demoran un poco más. Compré en Chain el otro día, me compré un abrigo negro. Va por avión. Fui a una tienda, compré un abrigo negro, típicos abrigos que son como están por aquí, pero no son así como tan ostentosos, son más como así estilo John Wick, una cosa así, un estilo John Wick, una cosa así. Y fui a varias tiendas,
120, 140, 150, 160. Encontré uno en Chain. Pero yo no había comprado nunca en Chain. Entonces dije, bueno, tengo que ir a demorar 45, 60 días. No van a creer que compré hace 2 semanas atrás y me llegó hoy día. Lo mandan por avión. Y me llegó el abrigo que yo quería, en la talla que yo quería, con las mediciones que yo quería, y me llegó, yo quedé realmente así como, wow. O sea, no compro más, no voy a comprar más en las multitiendas. ¿Qué sentido tiene? Para que te conteste el abrigo, no me van a creer. Puesto acá en Chile, con el cobro y todo, 37 lucas. 37 lucas un abrigo. Y es el abrigo pesado, o sea, es un abrigo que acá cuesta, no sé, el otro día fui a Zara y en Zara estaban a 120 lucas. Claro, el de Zara era distinto, pero la diferencia de precio era fundamental. Entonces, ellos obviamente, a lo mejor el producto en sí es de buena calidad, es lo mismo que a lo mejor el Zara o uno Trial o de otra marca, digamos, pero la velocidad de la entrega hace que esto sea una ventaja. Yo al final digo, ¿por qué me sigo gastando plata acá? Comprándome ropa cara, si puedo comprar en Chain. En Chain te aparecen todas las medidas. Yo vi la medida, me dice, mira hasta acá, yo me medí acá, decía 105. La talla esa está 106, listo, compré una talla esta. Yo, cuando llegó hoy día dije, estos chinos realmente son más chicos, dije yo, capaz que aquí voy a cagar, no me quedan aquí. Me lo probé, impecable. Está la talla, era el color. Este tipo de cosas generan una ventaja. Operativamente, la logística, la distribución, la velocidad de entrega, que el producto sea el producto que tiene que ser, todo lo que es la parte operativa del proceso funcionó tan bien que ganaron un cliente que antes no tenía. Entonces, este tipo de cosas son y eso te logra la parte operacional. Aquí no tiene que ver con la venta, que si el producto, si estuvo disponible, no está disponible, está desde el punto de vista estético, no hay un proceso ni financiero ni demás, no es un proceso operacional. Que de alguna manera yo tenía una necesidad, entré a la página, vi el producto que necesitaba, lo compré, el producto, las especificaciones técnicas estaban, los plazos se cumplieron. A mí me dijeron, te lo van a entregar entre el 26 y el 28 de mayo. Llegó el 27, o sea, casaron perfecto. Y hay una cosa interesante. Yo no estoy comprando por un tipo que está afuera. Y el tipo que está afuera, seguramente este producto se vino en barco, seguramente está en China, se vino en barco, o a lo mejor viajó en avión, no tengo ni idea. Y más encima me llegó un aviso diciendo que me lo iban a entregar por Blue Press. Y Blue Press también, de alguna manera, está coordinado con las fechas que me dijeron que me iban a cumplir. No sé si me entiendo. O sea, como cuando compráis pedido ya, les ha pasado alguna vez que les van cambiando la hora, así los van pateando, es terrible, porque tú decís, chuta, yo tenía planeado mover a las 9 y son las 10:30 no ha llegado el producto. Y otras veces que te dicen, no sé, entre las 8:25 y las 9 y el producto llega a las 8:32. Entonces, fabuloso. Este tipo de cosas son cosas operacionales, ¿ya? Y que son importantes y que son de alguna manera una ventaja que puede ser súper útil a la hora de poder generar valor para la organización. La gestión de operaciones, bueno, un poco trabaja con este concepto, seguramente con la administración. Ustedes cuando tienen una administración te hacen los series de procesos y todo, pero en general la parte operacional parte con un diseño operacional del proceso operacional, ¿ya? Hay un proceso de planificación interna, un proceso de planificación que tiene que ver con cómo yo ordeno todas las ideas para poder llevar a cabo un proceso. Luego hay un proceso de dirección o ejecución, de llevar a cabo. Luego el proceso de control y la mejora. O sea, esto funciona en cualquier ámbito, en marketing, en cualquier área. Son estos procesos que son súper importantes, ¿cierto? El proceso de diseño es el diseño estructural. Recuerden que todo el proceso operacional nace desde una necesidad. O sea, los clientes necesitan un producto, hay una necesidad, hay una eventual venta que yo puedo de alguna manera llevar a cabo, y sobre esa venta empieza un proceso de planificación. ¿Planificación de qué? Materias primas, proveedores, personal, empaque, las cajas que vamos a comprar, etcétera, etcétera. Luego lo llevamos a cabo, lo ejecutamos, desarrollamos el proceso productivo o el servicio. Luego controlamos si las etapas se van cumpliendo o no. Por ejemplo, uno dice, oye, este proceso va a tomar 10 días, nos demoramos 12, ¿qué pasó? ¿Fue porque no teníamos mano de obra? ¿Fue porque no teníamos materiales? ¿Fue porque el producto llegó tarde? ¿Fue porque el proveedor no me cumplió? ¿Fue por un quiebre de inventario? ¿Me entienden la idea, no? Esto es súper importante a la hora de poder estimular. Y luego, la mejora. ¿Qué significa la mejora? Bueno, ¿qué cosa, por ejemplo, no funcionó? Por ejemplo, yo me doy cuenta que el proveedor me está fallando. En los últimos tiempos me ha estado fallando con 2 o 3 días de diferencia. Por lo tanto, eso me genera un retraso de 2 días en el proceso productivo. ¿Qué puedo hacer? Compro más. Prefiero que me traiga una vez compro, estoy dispuesto a sobrestoquearme, tener el producto, pero así no retrasarme, porque esto me está retrasando en 1 o 2 días del cliente y he perdido, no sé, un 10 o 15% de las ventas. No sé si me van siguiendo la idea. Es una forma de decir, bueno, ¿cómo yo mejoro en función de este control? Y aquí esta parte del control, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, en la parte de productividad, que son los indicadores a la hora de poder establecer, digamos, que estamos haciendo las cosas bien o mal. ¿Ok?
Bueno, acá está acá me viene la parte que yo considero que es importante. Ustedes cuando estudian economía, seguramente todos se acuerdan del ceteris paribus, ¿no? ¿Cierto? Que uno tenía la función de demanda, que dependía de varios. La función de operaciones, ¿ya? También depende de una serie de variables que se tienen que confabular de alguna manera para que esto dé el producto, ¿cierto? El producto o el servicio. Bueno, y cada una de estas variables representa algo que de alguna manera yo ya se los he dicho. Por ejemplo, ¿qué puede ser X1? X1 puede ser materia prima, X2 puede ser mano de obra, después puedo tener tecnología, después puedo tener un proceso, puedo tener planta, ya esto ya lo vimos en la clase pasada, hay un montón de elementos que de alguna manera no dependen de mí, son variables. Por ejemplo, la planta, claro, puede ser que dependa de mí desde el punto de vista operativo. A lo mejor si yo le hago mantención preventiva y eso funciona y yo estoy preocupado de la planta, de mantener limpio, de mantener la estructura como funciona, claro, eso depende de mí. Pero que me llegue una materia prima o no depende de mí. La mano de obra de repente varía, de repente voy a buscar mano de obra y no encuentro. Recuerden que hubo un tiempo cuando estaba el tema de la pandemia que uno iba a buscar mano de obra y no había mano de obra porque la gente decía, oye, me están dando la casta, estamos ofreciendo casi 700 lucas y resulta que si salimos los dos a trabajar vamos a volver con 800, o sea, por 100 lucas no quiero que en la casa y no había mano de obra, la gente no sabía trabajar. Bueno, hay un montón de elementos, variables o componentes de esta función que son las que me permiten hacer este producto o servicio, por eso habla ahí de bien o servicio. Entonces, la función de operaciones consiste en planificar todo esto, ya, dirigirlo, ejecutarlo, controlarlo y mejorarlo de manera permanente. ¿Ok? Y aquí es donde también vamos a ver nosotros lo que son las HC, que son las herramientas cuantitativas. ¿Cuáles son las herramientas cuantitativas que nos permiten de alguna manera medir, ¿cierto? O establecer cómo de alguna manera operan estos componentes, cómo funcionan estos componentes. ¿Ya? Nosotros nos vamos a ir midiendo en algunos, por ejemplo, gestión de demanda, gestión de inventario, planificación de materiales, este tipo de cosas, son algunos de los elementos que nosotros vamos a ir de alguna manera trabajando para que ustedes puedan saber cómo yo puedo controlar esos procesos o esos elementos de alguna manera en función de tener la cantidad de productos que necesito para poder satisfacer una demanda y que el servicio realmente cumpla con los estándares de lo que el cliente espera. Por ahí hay un par de definiciones. Bueno, esto es un poco las 5P. ¿Se acuerdan que el otro día estábamos hablando de las 5P? Que las tuvimos que hasta googlear porque me había olvidado una. En general, te parte como planeación, que es el proceso de planificación. Yo planifico qué es lo que necesito, luego genero un proceso para cada cosa que tengo que planificar. Tengo que evaluar que tengo las personas como el componente humano. Las partes, ¿cierto? Se refieren, porque están las plantas, las partes se refieren a los materiales, puede ser la materia prima, los insumos, ¿ok? Y luego hay un proceso de planta donde se produce. Una vez que produzco, ¿cierto? Luego, ¿qué es lo que hago? Acá hay un proceso de planificación nueva. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos elementos tienen que haber mecanismos de control. Y el mecanismo de control es el que de alguna manera establece si estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces, los procesos de planificación van cambiando en la medida que los elementos de lo que va ocurriendo dentro de cada una de estas flechitas, digamos, los procesos de control, ¿cierto? O mejoramiento continuo, de alguna manera conversan con redefinir o reestructurar este proceso de planificación. Pero es un círculo virtuoso y en cierta manera está de alguna manera conectado entre sí. Ya es súper importante que lo tengan súper claro. Después vamos a desmenuzar qué es lo que es cada cosa. Ya, otra cosa que son súper importantes son estos elementos que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, las estrategias de operaciones. Nosotros cuando veamos el carto vermelho, ustedes van a tener que definir estrategias. ¿Estrategias de qué? Estrategias, por ejemplo, de distribución, estrategias de logística, estrategias operacionales. No vamos a ir tan preciso a estrategias, por ejemplo, como definir la línea de producción, que esto ya son cosas muy específicas. Pero sí, por ejemplo, definir si necesito hacer un producto, ¿en qué planta lo hago? Definir, por ejemplo, este tipo de producto, dadas las características del producto, lo voy a hacer en esta planta o lo voy a hacer en esta otra planta. En el caso de Vermeer, tiene dos plantas de producción, que son China y Hong Kong, Japón, ¿ok? Y dependiendo, cada planta tiene sus características específicas en torno a la calidad, volumen, precio, costo, disponibilidad, etcétera, etcétera. Y ustedes en algún momento van a tener que definir una estrategia, es decir, bueno, este producto, ¿dónde lo fabrico? ¿Te das cuenta? O a lo mejor no el producto final, sino que este es su producto, por ejemplo, ¿dónde lo fabrico? ¿Lo hago en la planta de China? ¿Lo hago en la planta de Hong Kong? ¿Y por qué tomo esta decisión? ¿En qué baso esa decisión? ¿En qué baso el argumento de dónde lo voy a producir?
recuerden que las estrategias no son ni buenas ni malas hasta que no se ven funcionar. ¿Te das cuenta? Muchas veces, seguramente a ustedes les ha pasado a nivel de empresa que realmente un gerente dice, no, mira, vamos a hacer esta estrategia, pero esto no funciona. O vamos a utilizar esta estrategia financiera y no funciona. Lo importante de una estrategia, una de las cosas que tienen que aprender en la vida es que muchas veces las decisiones que uno toma no siempre es la decisión correcta y a veces uno se equivoca. Lo importante siempre sí es que cuando uno vaya a decidir por algo, el argumento que esté utilizando sea un argumento sólido. Después te puedes equivocar o no, hubo un cambio en las condiciones de mercado y de repente esto puede fallar. Por ejemplo, alguien que diga, por ejemplo, cuando partió la pandemia, alguien puede decir, mira, hay una pandemia en China, esto ya nos pasó el año 2017, empieza a ver para atrás y una de las cosas que más te necesitan eran mascarillas, utensilios médicos, ropa, es probable que haya una crisis, y uno hace todo un análisis y en realidad hacía mucho sentido que alguien trajera a lo mejor unos 2 o 3 containers de mascarillas de China, antes de que ocurriera la pandemia. Bueno, yo tengo un amigo que hizo todo este análisis. Un día se sentó conmigo, me invitó a tomar una cerveza y me dijo, mira, quiero hacer esto, ¿qué opinas tú? Y yo empecé a ver todos los datos, como tú mismo, me parece coherente. O sea, el argumento que tú me estás dando me parece que es sólido desde el punto de vista de que es muy probable que venga una pandemia, a lo mejor no ha sido una gran pandemia, pero muy parecido a lo que pasó con el EO o la qué sé yo, y por lo tanto es probable de que, o la N1H1, ¿te acuerdas que también hubo un momento que la gente andaba con mascarillas, este tipo de cosas? Le dije, sí, tiene sentido que traigáis unos 3 o 4 containers, me parece lógico por el volumen de todo. El argumento era, bueno, pero ¿qué puede haber pasado? Puede haber pasado que, no sé, después los chinos te dicen, no, sí, efectivamente es un virus, pero no un virus tan contaminante, por lo tanto, se cerró acá en China, ya no salió nadie para afuera, así que no pasó nada, y el tipo se queda con todo el container, ¿me entiendes? Pero el argumento que él tenía, desde el punto de vista de la estrategia que tomó, desde el punto de vista operacional de importar y cómo lo iba a traer y todo, parecía lógico. Resulta que después ocurre la pandemia y el tío, creo que eran 5 o 6 contenedores que trajo. O sea, cuando los tenía acá, cuando partió la pandemia, vino, no me acuerdo quién, la clínica alemana y le dijo, ya, ¿cuánto queréis por los contenedores? Metió los contenedores en 5 minutos. O sea, lo llamaron un día y me dijo, oye, porque tú sabes que cuando alguien importa, esto queda un registro de la aduana. Entonces tú sabes quién importa, la empresa que importó. Entonces seguramente alguien se metió a decir, mascarilla, y había un montón de, perdón, la expresión que usted, pero no voy a decir, importando mascarilla, se me está lejos, ¿ya? Y resulta que ahí aparecía el nombre de Alejandro. Entonces dijeron, yo conozco a este tipo, ya. Oye, ¿cuánto tenéis por los contenedores? ¿Qué contenedores? No, si tenéis contenedores, no sé, las mascarillas costaban 100 pesos, las vendió, no sé, 10 pesos le costaba la mascarilla, las vendió, no sé, 300 pesos. O sea que le sacó como casi un 1200% de ganancia a la mascarilla. Lo vendió en 5 minutos. Así lo llamaron, le dijeron, ya, ¿cuánto? Y él dijo, ya, voy a dar un precio alto. Y dio un precio alto, y el gallo dijo, ok, cerramos el título. Es como, no sé, como que te vendieron este computador que tú sabes que vale 400 y te dicen, ya, 1.800.000 y tú, ya, te lo compro. Dice el negocio del siglo. Un poco. Entonces, las estrategias de operaciones, lo importante, uno nunca va a saber si una estrategia va a funcionar o no. Lo que uno tiene es un argumento sólido, una base sólida, una construcción sólida sobre la cual fijar la estrategia. Y después uno verá si la estrategia funciona o no. O sea, ese es el tema. Lo importante siempre es que la base sea sólida. Te puedes equivocar, pero lo que no te puedes equivocar es en construir el cimiento. Luego está la parte de planificación de productos. Hay que seleccionar y diseñar los servicios y productos que la organización ofrecerá a sus clientes. Entonces, en este sentido, esta parte es súper importante porque está muy coordinada o conectada con la necesidad del cliente. Dos aspectos: qué es lo que el cliente quiere y en qué momento lo necesita. Se dan cuenta, por ejemplo, fin de semana, ¿cuándo fue el sábado? El sábado fui con mi hija al supermercado como a las 2:30. Porque quería comer salmón. Nosotros fuimos a comprar salmón. Y resulta que de repente estábamos, yo justo el día jueves, sin querer, sin saber, yo tengo estas, cuando uno pone estas botellas grandes, este auto que tiene calor, está caliente y agua fría, ¿cierto? Para el tema. ¿Ya? Y un dispensador, pero no me gusta así que tiene filtro, que toma el agua, que yo vivo en colina y el agua es muy pesada. ¿Ya? Entonces me gusta esta botella para que los niños tomen de agua. Todos tomamos de esta agua, la otra agua se usa solamente para cocinar o para los baños, para la ¿sí? Y yo sin querer, mi hija toma mucha agua, entonces me queda como media de una botella. Entonces yo el día jueves en la mañana le escribo al tipo, y le digo, no sé, ya Juan, tráeme 4 botellones de agua, esto de 20. Me dijo, ya, bueno, te lo llevo durante el día. Entonces yo le paso los envases vacíos y él me deja los envases con entonces yo tenía agua. Entonces ese día con mi hija tiene 10 años, tiene 10 años. Entonces íbamos a lo mejor y
vamos a comprar los costes. Y de repente justo ella quería ir a comprar, no sé, jugo. Y cuando vamos a comprar jugo, vienen llegando unos carros con botellas de esta benedictina de 5 litros. Y habían como 35 personas esperando. Bueno. Se peleaban el agua como si fuera acabar el mundo. ¡Ahora te voy a llevar! Y mi hija así como, ¿qué pasa acá? ¿Cachai? O sea, fue como extraño para ella. Y me dice, papá, ¿y tú no vas a llevar agua? Así porque fue una reacción automática, que todos están llevando agua, algo pasa, digamos. Y me dije, no, no es necesario, yo tengo 80 litros en la casa, no es necesario. No, que, ¿y por qué están llevando? Y le expliqué que es probable que justo ahí estaba el tema de que podía cortar el agua, justo usted ya estaba, que se supone que se iba a cortar a las 2 de la tarde el agua, ¿no? Y la gente dice, pero al final parece que el agua no se cortó, ¿no? No se cortó porque yo tengo esta gente te quedó como con 30, 40 litros de agua, no sé qué hace. Bueno, te va a poder dar duchas ancestrales, digo yo. Es por esto mismo, te das cuenta de qué ocurrió. Desde el punto de vista de la planificación de los productos, el supermercado tenía una planificación de agua en función de la demanda. Pero cuando ocurre este tipo de cosas, el agua se le acabó en un rato. La raja, vendió todo el agua, no había ningún problema, pero obviamente pudo haber vendido más. ¿Pero por qué? Porque no sabía qué iba a pasar. Son eventos que ocurren que tú realmente no tienes cómo medirlo. Yo compré agua, tenía agua sin querer. Lo más probable es que si yo no hubiera tenido agua y me hubiera dado cuenta que me quedaba hasta un poco de agua, yo hubiera estado igual que todos los giles, echando botellas de agua seguramente al cargo. Como ya tenía mi necesidad cubierta, no lo hice. Otra cosa que es súper importante es la planificación de la capacidad. Y la planificación de la capacidad tiene que ver con la demanda. Es como, por ejemplo, acá en la asignatura. Seguramente cuando la jefa de carrera hace la proyección y dice cuántos alumnos voy a tener en gestión de operaciones. Vamos a tener, por ejemplo, voy a dar un ejemplo al revés. Me hicieron el semestre este semestre, en el día, el curso que yo tenía de investigación de operaciones, el primero, que cuando te cargan el curso, la proyección era una sala de 55 alumnos, que era la sala AB203, que son como hasta arriba, ¿ya? Como especie así como del Olimpo. Y resulta que tenían 55 alumnos, pero un día yo llego a clase y había tanta gente que no se podía hacer clase. Entonces yo le dije a la jefa de la oye, ¿qué pasa? Porque aquí yo no me voy a tomar una prueba, los alumnos están así casi uno al lado del otro, todo es un desastre. Claro, ¿y qué es lo que ocurrió? Que al final se inscribieron 73 alumnos en la asignatura. Entonces me tuvieron que cambiar a la sala que está acá al lado, la 112, que es la más grande que tiene allá, la 112, que está dos más allá. No, la que viene, creo que es la 112. Y ahí tengo los 72 alumnos que tenía haciendo clase. Lo bueno es que en el día tengo ayudante corrector y ayudante de clase, entonces no tengo que corregir, no tengo que estar. Yo hago clase, vamos, me metanme 200, me da lo mismo, no tengo problema. ¿Ah? No, todavía tienen la prueba el jueves. El jueves tienen la prueba. Investigación de operaciones, no gestión de operaciones, investigación de operaciones. Entonces hay un problema de planificación de la capacidad tremendo. Imagínate. La jefa de carrera cuando va a tomar las salas dice, es que no te puedo hacer la sala. ¿Por qué? Porque en el mismo horario tengo otro curso. Entonces me han tenido que decir, profesor, no tengo el horario. Pero también ahí están las limitaciones, pues, o sea, los cursos deberían, me imagino que no es el único paralelo que hay. Correcto, debieron haberlo dividido, pero es que, por esto digo, ahí es donde vengo yo. Cuando tú planificas, tú dices, ¿cuántos alumnos tengo en esta asignatura? ¿Cuántos alumnos van a poder tomar esta asignatura? Si yo me doy cuenta que tengo 130 alumnos y yo no tengo salas para tanto de 70, lo que yo he tenido que hacer es dividir en 3 cursos. ¿Pero qué es lo que hicieron? Hicieron 2 cursos. Uno de 50 y otro de 55. 50 lo tomó un profesor, 55 me lo pasaron a mí, pero de repente ingresó más alumnos de lo que tenían planificado. O sea, una demanda que no tenían cubierta. ¿Y qué es lo que ocurrió? Tenemos que cambiar la sala. ¿Pero qué hubiese pasado si esta sala no está disponible en esa hora? No, es que el único horario que está disponible en esta sala, no sé, jueves a las 4 de la tarde. Me hubiera dicho, profesor, ¿sabes que ya tenía que venir a las 4 de la tarde? Yo te lo hubiera dicho, vaya hasta el mismo demonio, porque yo no puedo venir en este horario. Entonces, hubieran tenido que dividir el curso, porque ¿sabes lo que significa dividir el curso? Después que tú tienes clases con un profesor después de 4 o 5 semanas, eso es fatal. Me pasó en la San Sebastián. En la San Sebastián teníamos un curso, yo tomé un curso, me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Yo tenía un curso, eran 55 alumnos, en la sala caben 55 alumnos. Empezó en 57, 58, 60, 62, 67 alumnos. No cabían en la sala. Yo llego un día a hacer clases y los alumnos estaban sentados en el piso y le digo, ¿qué hacen ustedes en el piso? Profesor, que no hay más sillas. La directora de la carrera le dije, oye, necesito que... No, que vamos a tener que ir el curso en 2, pero ya habían tenido 3 semanas de clase conmigo. Entonces cuando vaya a empezar a dividir el curso, empiezan los alumnos, no, que yo no quiero cambiar. Yo no me quiero cambiar porque me gustó el profesor y no me quiero cambiar. ¿Cuál fue el problema? Los dividieron igual, pusieron a otro profesor.
que van a embarrar. Porque yo tengo una dinámica de hacer la clase, el otro profesor tenía otra dinámica. No que fuera peor o mejor, no estoy diciendo que yo lo hago mejor. Son dinámicas distintas. No, es que no me gustó el profesor. ¿Por qué? Porque habla muy lento, es muy pausado. Y el profesor Peña no, el profesor Peña es una explosión. Habla y habla y habla y habla todo el rato. Yo prefiero estar activo, así no me duermo. Y ahí los alumnos se querían ir a otro paralelo. Entonces se generó un conflicto tremendo con algo que puede estar evitado si planificáis bien la capacidad. Yo, por ejemplo, tengo que hacer mi oferta de mis alumnos en la carrera. Yo nunca tengo un problema porque yo prefiero pasarme. ¿Te das cuenta? Hasta cuando tengo problemas de los cursos, tengo que armar cursos, prefiero dividir el tiro por dos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los alumnos se inscriben, ya yo al curso le pongo tope. Entonces hago 2 cursos de 30 y esto lo cierro en 30, los alumnos se pueden inscribir y tienen que empezar a inscribir en esta otra sección. ¿Y qué es lo que hago con las secciones? Las hago simultáneas a la misma hora. Por tanto, si un alumno no puede ir a una sección, se cambia, así, oye, los alumnos felices, porque realmente el alumno dice, ¿sabes qué? Me quiero cambiar a otra sección, y el otro alumno dice, mira, yo no me quiero cambiar, o por ejemplo, si las hago, o de repente digo, ¿sabes qué? La voy a poner, porque fatal, por ejemplo, poner una un viernes y la otra un martes. Todos van a querer ir el martes, nadie va a querer ir el viernes. Porque dice, no, porque tengo que ir el viernes, prefiero ir el martes, y el viernes no, porque estamos hablando de los cabros más jóvenes que quieren ir a carretera temprano. Entonces no les podéis poner un curso a las 4 de la tarde. Entonces, a lo que voy yo es, si uno se puede evitar problemas, tiene que tratar de evitar este problema. ¿Y cómo lo hace? Planificando mejor. Y lo otro que también suele pasar, que es lo más fatal que le puede pasar a una empresa, que tiene que ver con el inventario. Y se puede dar de 2 maneras. O me falta o me sobra inventario. Cuando me falta inventario, no es tan grave, porque en realidad lo que ocurre es que vendiste todo, pero te faltó inventario para satisfacer una demanda de un cliente. Lo que puede ocurrir es que cuando tu producto es diferenciado, el cliente te dice estoy dispuesto a esperar. Pero cuando tu producto es indiferenciado genérico, le van a ir a comprar a la competencia. Y esto puede ser una pérdida, porque de repente, un poco yo te lo expliqué la semana pasada, de repente uno compra siempre en un mismo lugar, porque tiene, y te gusta el producto, pero uno como a veces no es como tan abiertamente decir, voy a probar en otro lugar, no, uno siempre tiene que comprar en el mismo lugar, hasta que un día vas a comprar en ese lugar y no hay, vas a tener que salir a buscar otro lugar y de repente dices, oye, ¿sabes qué? Este producto acá es mejor que el otro, el cliente no vuelve más. Entonces, ahí puedes tener un problema, pero lo peor que te puede pasar es cuando tú planificas tu capacidad a 8.000 y nosotros después terminas vendiendo 2.000. Eso es fatal. Eso puede mandar a una empresa, puede hacer quebrar una organización. ¿Por qué? Porque tú hiciste todas tus inversiones, tu planificación para vender 8.000, después vendiste 2.000. No vas a poder pagar mano de obra, no vas a poder pagar la inversión de largo plazo, la empresa termina quebrando. Por ejemplo, en Chicureo, el lugar donde vivo, hay un local, un restaurante que están puestos, que es un sitio que es bien grande, un restaurante bien grande, un sitio bien grande, donde están puestos 4 o 5 restaurantes en los últimos 5 o 6 años y todos los restaurantes quebraron. ¿Por qué? Porque resulta que el espacio es muy grande. Entonces todos insisten en poner restaurantes más pirugos, más gourmet. Un restaurante gourmet, yo me acuerdo una vez fui a comer ahí. 25 lucas. Era gourmet, sí, pero 25 eran 4 o 100 lucas. Yo como 100 lucas te hago un buffet estilo francés. 25 lucas. Entonces, claro, al principio la gente iba a lo gourmet, a comer algo gourmet, y la gente allá en general tiene recursos para hacerlo, pero llega un momento que tú decís, oye, estoy pagando 25 lucas por un plato con un salmón con arroz, ¿cachai? O sea, claro, el arroz puede ser que tenga una cosa así especial, qué sé yo, pero es salmón con arroz, un salmón con arroz en otro restaurante costará cuánto, 12.000 pesos, 12.500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que todos los restaurantes que se ponían ahí intentaron con eso. Hasta que alguien dijo, no, si este espacio es tan grande, porque te arrendan el espacio completo, lo que yo necesito es hacer volumen. ¿Por qué? Porque me cobran una renta más cara, necesito hacer volumen. ¿Y con qué hago volumen? Con hamburguesa, con empanada, con papas fritas, con cosas que tengan un valor más barato y la gente va con los cabros chicos. Entonces, ¿qué pusieron? Pusieron el burguetazo, que vende hamburguesa, vende pollo así como el Kentucky, estilo Kentucky le llaman, no es Kentucky. Yo pasé el otro día lleno. Porque todos los otros hicieron como gourmet, cosas así, restaurante La Boca, especialista en carne, claro, te cobraban por un filete de 25 lucas, ¿cachai? O sea, una locura. Entonces, claro, llegaba gente, pero no era la suficiente cantidad de gente, la suficiente cantidad de ingresos para poder cubrir toda la superficie. Era por un tema de mala planificación a la hora que tenía que ver un tema con la capacidad y también obviamente con rotar los inventarios, eso también es súper importante. Cuando tú tienes producto alimenticio, ya, de vencimiento corto, lo más importante es rotar. Y para rotar necesitas de alguna manera tener precios que sean más competitivos, que haya volumen, que hay gente
vale. Mira, otra cosa que es súper importante desde el punto de vista... Este es como el mapa, así como bien amplio, un poco de cuáles son las etapas, digamos. Siempre hay una etapa que tiene que ver con la función del departamento, operaciones. Hay departamentos de finanzas, de distintos tipos de departamentos, pero estamos dentro del departamento de operaciones. Los aspectos claves que tienen que ver con la primera parte, con la parte más con la carcasa, tienen que ver con cuáles son las políticas y procedimientos que tenemos de alguna manera estipuladas desde el punto de vista operacional. O sea, con la política me refiero, ¿sabes lo que es la política? La política es una guía que uno tiene que de alguna manera seguir. Por ejemplo, la política operacional, por ejemplo, es tener una calidad, por ejemplo, un estándar de calidad, una certificación de calidad. Esa es la política. Por lo tanto, yo no compro ningún producto, ningún proveedor que no esté certificado por tal empresa o por una certificación A14, por dar un ejemplo. Y yo no compro ningún producto de ese tipo. Si hay un proveedor que me viene a ofrecer y no cumple con este estándar de calidad, la política es, tiene que tener ese estándar de calidad, por lo tanto yo no le compro a nadie que no tenga ese estándar de calidad. O por ejemplo, lo que ocurre, que no sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, gente que no está certificada en normas ISO, por ejemplo. Que no tenga una certificación ISO, no, el tipo no puede participar de la licitación, no se le compra. ¿A qué te refieres con política? Y los procedimientos, una estructura clara de cómo se hace o cómo se estructura cada paso de todos los procesos que hay en el ámbito operacional. Y luego están los métodos de control que tienen que ver un poco con cuáles van a ser los mecanismos por los cuales vamos a controlar que se cumplan cada uno de estos procedimientos o políticas. Todo esto es más macro. Y después nos empezamos a meter en las decisiones, o sea, en la parte de la acción. Esta es la acción, la forma de acción, pero la parte más técnica, o sea, la estructura. Y luego viene, bueno, ¿cuáles son los procesos? Por ejemplo, fabricación en serie, fabricación intermitente, fabricación por lote, fabricación por taller. ¿Cuál es el proceso de producción? Después, ¿cuál es la capacidad que tenemos? ¿Cómo definimos la capacidad? ¿Ya? La capacidad para las materias primas, la capacidad para el producto, la capacidad del espacio físico, por ejemplo, para el almacenamiento o para lo que es la parte logística. Los inventarios, ¿cuánto vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? ¿En qué momento lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el nivel de inventario que vamos a tener? ¿Cuáles son los stocks de seguridad? Las ADOs son la administración de operaciones, a esto te refieres, ¿ya? Los administradores de operaciones, a esto te refieres el ADO. La calidad, por ejemplo, ¿cuáles son los estándares de calidad que vamos a hacer? Pero la calidad no solamente está orientada al producto, la calidad también puede ser el proceso, ¿ya? Hay empresas que certifican no solamente productos, certifican procesos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, las normas ISO no certifican un producto, certifican el procedimiento, el proceso, ¿cierto? Por así decirlo, la estructura, digamos. Pero hay certificaciones que están asociadas al producto. Por ejemplo, las pinturas, tú tienes que pedir una certificación para venderla. Certificaciones que son internacionales, o aquí en Chile también. En Chile también hay certificaciones. Claro. Entonces, y la pintura tiene que venir con una cierta certificación. Hay empresas que las compran así, otras que no. Pero obviamente, esto que certifica la calidad, pero certifica más que la calidad de que el producto es bueno o malo, certifica los componentes que tiene el producto. Por temas de seguridad. Bueno, la solución sanitaria. Por ejemplo, esa es una opción. Y lo otro, la mano de obra. Que tiene que ver con, que no me gusta la palabra mano de obra, en realidad con recursos humanos o lo que se llama hoy día personal, digamos, gestión de personal que esté un poco o gestión de personas en realidad más que eso. Y son de alguna manera lo que estamos diciendo que vamos de la parte más macro a la parte más micro. Mira, acá yo lo que hice fue un poco una separación de cada uno de los elementos. ¿Sabes? Lo que quiero que ustedes entiendan que en esta primera parte lo que uno va haciendo es como explicar la cosa más macro y después nos vamos a ir metiendo en algunas áreas. Indudablemente este es un curso de operaciones, por lo tanto es imposible, prácticamente imposible abarcar todos los ítems, pero sí vamos a abarcar los más importantes. Por ejemplo, la planificación de la producción. Primero, compro acá o compro afuera. Ya es una diferencia. ¿Por qué? Porque comprar acá implica ir a un proveedor y decirle, oye, esto es lo que necesito. Seguramente varios le dicen lo mismo y él planifica su compra en el extranjero y tiene el producto en el momento que tú lo necesitas, que es la materia prima que uno necesita. Pero distinto es comprar afuera. ¿Por qué? Porque comprar afuera, obviamente el riesgo y la incertidumbre aumenta. ¿Por qué? Porque en general, cuando yo voy a comprar afuera, si yo tengo que comprar una materia prima para producir, ¿cierto? Y la compro directo, primero tengo un volumen más pequeño. Seguramente cuando tengo un volumen más pequeño, a lo mejor lo tengo que traer en barco, pero no me conviene traerlo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay un tema de consolidación de carga, porque si no me cobra muy caro. Primero tengo que hacer, por ejemplo, todo lo que es la parte de la carta de crédito con el tipo que está afuera, para que el tipo me despache el producto. Él tiene que hacer el transporte desde su planta hacia el barco, después esto viene con el tema del barco, tengo que ver el tema con la aduana, con los seguros. Hay tiempo, hay proceso, hay un montón de elementos que de alguna manera pueden ir en contra. Pero ¿de qué me sirve? Tengo el control en el momento que voy a tener el producto y seguramente tengo un precio significativamente más bajo. ¿Ok? Pero tengo que tomar una decisión, o lo importo o lo compro
localmente. ¿Ya? Y esa decisión tiene que ver con la planificación. ¿Por qué? Porque en qué momento lo hago. Lo más probable es que si lo compro localmente, mi tiempo de compra puede ser más corto, pero si lo voy a comprar internacionalmente y un producto demora 40, 45 días, tengo que hacer una planificación mucho más de largo plazo. ¿Ok? Ahora, ¿en qué sirve comprar local? Costos más bajos, mayor control sobre el producto, pero obviamente mis plazos de producción son mucho más complejos, más ampliados. Si compro local, voy a un tipo y le digo, oye, la próxima semana necesito producto, el tipo lo tiene en su inventario, pero lo va a hacer más fácil. Ahora, siempre está la posibilidad de tener un proveedor que tú puedas acceder de manera rápida cuando te falte producto. Pero ¿qué pasa si tú le compras a un productor específico en China, un producto específico, una calidad específica? Obviamente, si tú después le vas a comprar al proveedor que le compra a otro, estás cambiando la calidad del producto y esto puede afectar tus certificaciones o la calidad del producto final. ¿Ya? Muchas veces a las empresas les pasa que de repente cambian la materia prima y el producto cambia completamente, a pesar de que tú dices, no, mira, la calidad es relativamente parecida, pero hay procesos químicos donde tú haces mezclas que te nota significativamente la diferencia. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes que compran un pan en el supermercado o algún producto en el supermercado y después cuando lo vuelven a comprar no tienen el mismo sabor? Claro, seguramente a lo mejor cambiaron la harina o cambiaron el producto de harina, o a lo mejor incluso a veces en la misma harina, pero las condiciones climáticas cambian. A lo mejor estaba mucho más húmeda cuando lo hicieron, o a lo mejor, no sé, por ejemplo como el arroz cuando tú compras la misma marca de tu café, pero hay distintos tipos de arroz, el producto no es igual. Este tipo de cosas también son importantes. Entonces, ¿dónde y cuánto comprar? Luego, el programa de producción. Una vez que tenga la materia prima, o en el momento que me va a llegar, Con respecto al cuándo, la empresa particularmente, cuando el importador te dice, ya, el producto va a llegar a tal fecha, ¿se planifican en base a esa fecha o en base a una banda de fechas? No, en general tú siempre tienes que dejar un margen, porque hay siempre situaciones que pueden ocurrir, por ejemplo, como por ejemplo el tema de repente un barco que no puede salir porque hay un huracán en el Caribe y tú tienes que pasar por el canal de Panamá y ahí está el Caribe y no puede pasar porque hay un huracán. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, muchas veces ocurre que a veces el producto venía con una serie de papeles, alguien no hizo un papel y no te dejan presentar el producto. ¿Te das cuenta? De repente un papel que quedó mal hecho, mal firmado. ¿Cuántas veces no sé si le ha pasado a alguno de ustedes que han importado un producto y la aduana de repente dicen, oye, este producto no viene con tal cosa y te dicen, no, que no tiene una firma y pueden pasar 10 o 12 días. Incluso peor, cuando te llega carga, tiene que haber la Ceremi, cuando son productos, por ejemplo, químicos o alimenticios, hay una Ceremi que es la que tiene que autorizar. Y te dicen que es 24 horas. Hay gente que te pasan 72 horas y la Ceremi el día viernes dijo, no, yo voy de vacaciones, que hay que aprobar, no, yo trabajo hasta las 5 visquitos y me voy. Y te aprieta cachete y llega el lunes y no te lo aprueba el lunes. Y resulta que estuviste todo el fin de semana con la carga en los Andes y ese es un costo para ti. Primero, es un costo porque tienes que pagar al tipo, por la carga, porque la carga tiene que quedar en la aduana una cierta cantidad de tiempo, esto te lo cobran, ¿ya? Y más encima, en vez de tener el producto el día viernes en la tarde para que el cliente no puede pintar el fin de semana y lo tiene el lunes y pinta los fines de semana, o sea, me vaya a hacer pintar 12 días después. Entonces, como te pasaste la fecha, multa. Entonces, siempre tienes que tener un colchón. Yo creo que siempre es bueno. Ahora, si tú decís, no, mira, yo creo que va a llegar el 17 y te llegó el 14, la raja, ¿sabes? O sea, tú ganaste 3 días. Capaz que vayas a hacer el producto, decirle a tu cliente, oye, yo te dije que íbamos a tener el 25, pero compadre, toma, sorpresa, ahí está tu producto. Claro, pero lo que no te puede pasar es al revés. Lo que te puede pasar que llegue antes es que vas a tener el producto más tiempo en inventario. Y ahí esto implica obviamente un costo, pero este costo nunca va a ser tan significativo el costo de inventario que el costo de perder un cliente. Eso sí, obviamente, es un costo mucho más bajo. Gracias. Ya, y el programa de producción, bueno, el programa de producción, yo tengo que tener estas fechas para poder empezar a planificar un poco lo que estaba comentando antes. Si no tengo eso, es imposible. Lo otro es definir cuál es la capacidad, también es súper importante. ¿Cómo y cuánto? ¿Ya? ¿Cómo se refiere? Muchas veces, por ejemplo, hoy día, muchas empresas que importan productos y que son estas páginas web que hay, no tienen un almacenamiento. El almacenamiento se lo da un tercero. ¿A qué sentido tiene que yo importo un producto y yo tengo mi almacenamiento, no tengo un riesgo que me roben, tengo que contratar seguro, más encima, si me compran 2 o 3 productos míos, voy a tener que mover un camión para mover 2 o 3 productos míos? Conviene tener un tercero, le pago un tercero, pago un contrato, le digo, compadre, ahí está mi producto, yo le voy mandando las órdenes, usted lo tiene que despachar. Entonces el tipo que maneja esta empresa mía, maneja también 25, 35 empresas más, entonces el tipo consolida carga, ¿cachai? Bajan los costos y al final me puede transferir ese ahorro a mí, ¿no? Desde el punto de vista del costo final. ¿No? Entonces es importante el tema de la capacidad establecer claramente. Y lo otro son los estándares, que son los indicadores. ¿Ya? Por ejemplo, la capacidad.
cuánto es la capacidad que nosotros efectivamente tenemos y cuánto es la capacidad que estamos efectivamente utilizando. Si yo me doy cuenta que tengo una capacidad para hacer 1000 unidades y nunca he llegado a las 300, a las 600, a las 500, tengo un exceso de capacidad, me tengo que reducir. Y esto obviamente hace que al reducirme, obviamente hay un montón de costos que antes estaba transfiriendo 500 unidades, que ahora voy a transferir a las mismas 500 unidades, pero con un costo significativamente. Bueno, ya por esto muchas empresas hoy día, en general lo que hacen las empresas, más que expandirse, que son algunos casos, es ir como contrayendo, tratando de ir por el tema de los costos, principalmente. ¿Por qué? Porque hoy día por el tema de la inflación los precios están disparados. Entonces que tú cobres más, hoy día es más complejo. Entonces lo que hace uno es trabajar principalmente sobre los costos. Otra cosa importante, esto que está acá, los colores nos ayudan mucho, pero esto que está acá es súper útil desde el punto de vista. Por ejemplo, énfasis en el pronóstico de venta, que eso es súper importante, que lo he dicho. Si uno tiene un buen pronóstico de venta, va a poder definir bien cuáles son los requerimientos que necesita, cuál es la mano de obra, la materia prima, los productos, independientemente en qué momento lo voy a comprar, que esto tiene que ver con el programa de producción. Al final es cuánto es lo que tenemos que comprar para poder satisfacer esta demanda conocida. Por lo tanto, el énfasis en el pronóstico de venta. Por eso hoy día muchas de las empresas ponen más énfasis en los forecasts. Y cuando se producen diferenciales de forecast, pegan un grito en el cielo. ¿Por qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué fallamos en 300 unidades? ¿Por qué no lo planificamos bien? ¿No hablamos bien con nuestros clientes? ¿De cuántas son las necesidades? Y ponen mucho énfasis en lo que es la parte de la venta. ¿Ya? Por ejemplo, y en todos los ámbitos. El tema de la admisión es súper importante. Por ejemplo, imagínate una universidad cuando planifica la admisión, ya en función de la sala. Imagínate la universidad dice, no, mira, vamos a tener una admisión de 1600 alumnos. Entonces ya, yo no tengo para salas para 1600 alumnos. Tengo que empezar a planificar y todo. Ya, planifico, hago una inversión, contraté sala o arrendé o pesqué un edificio, saqué toda la oficina y puse sala y resulta que después no llegan 1600 alumnos, llegan 1250. Toda la inversión que hice, se pierde. Y al final ahí ya la sala. O al revés, planifiqué para 800 alumnos y resulta que después cuando me llega la admisión se quieren meter 1800. ¿Dónde los meto? No tengo sala, me quedé sin sala. Por ejemplo, lo que le está pasando a muchas universidades hoy día, que tienen muchas salas en la noche, en el día, pero en la noche está todo. Date una vuelta por acá, esta cuestión llega a dar miedo, va a salir la llorona en cualquier momento. En el día, aquí es una cosa que tú no puedes caminar. Yo imagínate, yo llego a hacer clase todos los días a las 8:15, me voy a las 9:30 y aquí está lleno de los cabros, lleno, repleto. ¿Por qué? Porque por el tema de la gratuidad entró más gente, o sea, hay mucha más gente. Pero tú venías acá en la noche y te asustas todo. Porque tú, claro, ¿cuánta gente habrán unos 5 o 6 cursos con suerte funcionando? Y la otra sala es una inversión que la tienen que amortizar en el día, no en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche la gente, mucha gente, pues aquí siempre ha sido así, digamos, pero en otras universidades, donde antes, por ejemplo, la misma universidad donde trabajo yo, antes de la noche tú te paseabas y la noche estaba lleno. Hoy día no queda nada. ¿Por qué? Porque la gente que fue expertino está empezando a estudiar online. La mayoría. No. Está. Lo de la presencialidad, ustedes son los raros. La mayoría de la gente está. Imagínate, yo tenía hace 4 años atrás una distribución que era 80-20. O sea, 80% presencial, 20% online. Hoy día es 40, 35-65. 35 presencial, 65 online. A mí me entra un año 80 alumnos presenciales y me entran 220. Pero la gente se acostumbró al tema del. No a todo el mundo le gusta. No todo el mundo quiere esta estructura, pero es una cosa. Nosotros somos raros, no porque queremos todo eso. ¿Ah? Nosotros no somos raros porque queremos, nosotros partimos live, pero nos pasaron a presencial. Sí, lo que pasa es que partieron online, pero por la pandemia, no porque el curso es metodología online, ¿te das cuenta? Porque la metodología online existe una serie de requisitos. Dijeron que están viendo si ya lo hacen online. Vienen diciendo eso. Sí, pero eso, ¿sabes qué? Es súper complejo. ¿Sabes por qué es complejo? Porque mira, no, te lo digo por lo siguiente. Yo tengo un curso online. No, pero yo tengo un curso online, pero en mi curso el alumno entra, tiene material, tiene cápsula, tiene actividad formativa, tiene audios, tiene donde el profesor está dando una charla magistral. O sea, hay un montón de contenido. O sea, tú entras y puedes estudiar todo ahí. Y si tienes una duda, incluso hay interactivos que tú vas, por ejemplo, tú eliges la alternativa y te dice no. ¿Y por qué no es esta la alternativa? ¿Y cuál es la alternativa correcta? Entonces, tú vas autogestionando, autoaprendiendo. No es que tú entres a la plataforma y el profesor sube unas PPT y tú lees las PPT, no. Ahí, por ejemplo, aparece esto y aparece la explicación y te da con un video de YouTube, por ejemplo. Entonces tú puedes estudiar, pero cargar todo esto en un sistema es plata para la universidad
y es tiempo de construirlo. Entonces no es como, me salto online, así como que vamos a hacer la clase online. No, la metodología online, o sea, una cosa es hacer la clase online. Lo mismo que yo estoy haciendo ahora, durante los 4 bloques, y otra cosa es la metodología online donde tú te juntas con el profesor 1 hora a la semana. En mis cursos, que yo tengo online, el profesor entra una vez a la semana y está 60 minutos. Y de los 60 minutos hace 30 minutos de cómo explicar la materia y los otros 30 minutos. ¿Hay duda? ¿No hay duda? Y se va. Y después tú entras y tienes una evaluación que tiene, yo tengo pool hasta de 900 preguntas. Entonces el alumno cuando entra toma de las 900 preguntas aleatorias. Entonces a ningún alumno le toca la misma prueba. Son todas pruebas distintas. Y tienen un tiempo, tienen 65 minutos para hacer la prueba. Por lo tanto las notas son, hay notas buenas, notas malas, como casi en el video. Entonces hay todo un tema detrás. Diseño Ya, instrucción. ahora, las universidades van hacia allá. Los magíster están así ahora. Los magísteres casi son todos online. Yo, por ejemplo, bueno, lo que yo estoy haciendo en la Federico, que hago aquí en Santiago del Paraíso, que tengo que ir la próxima semana al Paraíso, son presenciales. Pero, por ejemplo, estoy haciendo uno en la otra universidad de trabajo, yo en la Universidad Mayor, que se llama Alineamiento Estratégico para el magíster de gestión de personas y son online. La Católica está haciendo magíster de los MBA, algunos Hoy día online. tú puedes tomar un magíster en Estados Unidos. Oye, un magíster, no estoy hablando de la Universidad 13.580, estoy hablando, tú puedes tomar un magíster hoy día en Estados Unidos de las 30 o 40 mejores universidades del mundo. Lo que pasa es que, claro, no cuestan $40.000, ¿cachai? Estamos hablando que cuestan 32 millones de pesos, 35 millones de pesos. Pero si alguien lo quisiera hacer, lo puede hacer. ¿Te das cuenta? Lo que va a terminar pasando de eso es que de alguna manera esto va a terminar ocurriendo, que la mayoría de los cursos van a terminar online. No creo que el diurno, porque el Ministerio de Educación no creo que lo deje, pero lo que es el vespertino, la gente va a terminar migrando hacia online, definitivamente. Esto es algo que va a pasar. Bueno, otra cosa, minimizar los niveles de inventario. Esto también es otro objetivo súper claro. Tratar de mantener la menor cantidad de inventario, pero sin sacrificar o sin, de alguna manera, sacrificar el negocio desde el punto de vista que no tenga el producto cuando el cliente lo quiera. O sea, buscar un equilibrio entre las necesidades del cliente y los costos, bajar los costos. Por eso, tratar de tener la menor cantidad de inventario. Otro, evitar, estos son todos estos que tienen que ver con, estos son todos los Keizen, todos los japoneses, todas estas cuestiones el Kinutsa, el Kinatsu, todas estas cuestiones, el Keizen, todas estas parafernalias, el Just in Time, todas estas cosas que tienen que ver con tratar de evitar falla, evitar ruptura, evitar robo, evitar réplicas que le llaman, o sea, evitar procesos que se hagan varias veces, digamos, o de manera simultánea, tratar de eficientar los procesos desde el punto de vista de los costos y desde el punto de vista de la eficacia en términos de los cumplimientos. ¿Ok? Otra cosa importante, responder rápidamente ante las demandas no previstas. Si tú, por ejemplo, una demanda no la previste y el cliente quiere un producto, que tú operativamente puedas resolverlo rápido. O sea, lo peor que te puede pasar es que tú digas, no, que no tengo cómo darte el producto hasta 4 semanas más, que lo necesito ahora. Un poco lo que yo decía anteriormente. O sea, el proceso productivo tiene que ser flexible desde el punto de vista de estos excesos de demanda que te pueden producir en algún momento. Y lo otro, absorber rápidamente aquellas ventas que no fueron realizadas. Hay una venta que no la puedo hacer, tratar de absorberla lo más rápido posible. Por ejemplo, a repente comprándole a mi competencia. A nosotros nos pasaba que a NASAC, nosotros teníamos una empresa química, casi 2 de 3 años. Y resulta que a NASAC de repente se quedaba sin cistane. El cistane es un producto que se utiliza para la soja, la soya. ¿Ya? Y acá en Chile se produce soya también. Entonces, el cistane es un producto que nosotros traíamos de Estados Unidos. Y Anasac tenía uno que era parecido, que era muy parecido pero no era igual. ¿Y qué es lo que hacía? Nos compraba las bolsas en blanco y le ponía el logo natural. Pero pedía un certificado al SAC, el SAC lo autorizaba y todo, pero estaba vendiendo nuestro producto, pero lo vendía como marca de él. ¿Okay? Entonces ahí, ¿qué es lo que hacía? Porque alguien iba a comprar una SAC porque era una empresa chilena y porque todo el mundo confiaba y la gente no lo compra lo mismo. Hay guastos que decían, no, yo no le compro lo mismo, yo le compro a la empresa chilena. Y le compraron a NASAC, para NASAC que me quede este producto, ¿cómo lo hago? Entonces véndeme tú vendí, con precio, yo te compro un volumen y yo lo puedo vender directamente al cliente. Eso ocurre muchas veces. Esto cuando el producto no es diferenciado, o sea, no es como que no me imagino vendiéndote una Adidas por Nike, digamos, una Nike por Adidas, digamos. Obviamente son productos que obviamente son mucho más particulares. Otra cosa es la estructura de operaciones, lo que es la parte de producción. Esto ya es la parte, metiéndome en la parte de producción. Entonces acá tenemos lo que es la fábrica, la infraestructura. ¿Cuáles son los elementos que tengo que tener desde el punto de vista de la infraestructura para poder producir? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la estructura física, el galpón, por ejemplo, las oficinas, dónde está la parte de producción, el almacenamiento, ¿ya? Si es que voy a tener almacenamiento, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, por ejemplo, del metraje, cuántos metros cuadrados necesito, ¿ya?
todo lo que tiene que ver de la infraestructura desde el punto de vista, por ejemplo, de la distribución de la planta, cómo voy a distribuir los procesos productivos, que eso también te lo mostré la semana pasada. Después tengo el método, los procesos. Cuando uno fabrica un producto, no llega ni a producir. Dependiendo del tipo de producto, hay distintas formas de producir. Hay productos que se fabrican en serie. Cuando un producto es repetitivo, ¿ya? Y siempre trata lo mismo, se fabrican en serie. ¿Cuánto se va produciendo en serie? Y cada serie va haciendo una etapa y el producto es una fila larga y al final sale el producto. Pero cuando son productos más específicos, ¿ya? O productos, por ejemplo, que requieren mayor elaboración de mano de obra, no se fabrican en serie. Se fabrican por lote o se fabrican por taller. Hay un taller donde hay un círculo donde hay distintas personas fabricando el producto y poniendo las piezas. ¿Ya? Entonces, ahí depende de la naturaleza del producto, obviamente que el sistema de proceso de fabricación es distinto. Lo vamos a ver eso en algún momento casi al final de la asignatura. Otra cosa súper importante, el tema del envasado. ¿Ya? Esto tiene que ver con el diseño. ¿Te das cuenta? Cuando uno va a envasar un perfume, o a envasar una leche, o a envasar un computador, obviamente que hay un tema el diseño del producto obviamente afecta el cómo va a ir envasado. ¿Ya? El envasado es asociado al producto. El empaque en general es del producto final, es como yo lo despacho. ¿Se entiende? O sea, yo el computador, si yo por ejemplo este computador, yo primero, siempre es típico que este computador va como en una cajita, que es como típico que es como un paralelepípedo, como una caja de fósforo, y va el producto viene entre medio de la pantalla con una lámina para que no se raye, con las teclas, ¿cierto? Le ponen afuera que es como esta cuestión que la gente que anda apretando, no sé cómo se llama, esta cuestión que le ponen como para que absorba los golpes. ¿Ya? Y después, estos computadores cuando se despachan en alguna parte no van solos, sino que van en un pallet, van paletizados, ¿te das cuenta? Seguramente le ponen un film, le ponen otras cajas más. Entonces, una cosa es el envasado del producto propiamente tal, y otra cosa es el empaque, cómo se despacha el producto, ¿ya? Cómo va empacado al final. ¿Ya? Estas son las principales diferencias. Otras cosas que tienen que ver con la ingeniería de planta. Ya con la planta está lista, estamos trabajando, por ejemplo, mantenimiento de las máquinas. Vamos a usar mantenimiento correctivo. ¿Cuál es el mantenimiento correctivo? Cuando se echa a perder la arreglamos, o mantenimiento preventivo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el mantenimiento preventivo? Que tú lo puedes hacer en un momento donde a lo mejor tú decides hacerlo en un momento que tu demanda es baja o donde no tienes demanda, entonces así no afectas el proceso. Pero el mantenimiento correctivo, ¿qué es lo bueno? Que a lo mejor la máquina en 2 años no te falla nunca y tú te la rajas, pero ¿qué pasa? Te falla justo el día que tienes que producir más. Te queda un tremendo tema, porque imagínate justo el día que, ya, hoy día tenemos que hacer la producción, por ejemplo, el tipo que estaba produciendo agua el jueves, no sé, vamos a estar, mira, van a cortar el agua, vamos a vender más agua, ¡pum! Te echó a perder la máquina del agua. El tipo no hubiera sacado ni un litro de agua. Entonces, obviamente, el mantenimiento correctivo, en general, cuando la máquina es nueva, ya uno dice, que como es nueva no hay que hacer nada. No, al contrario, cuando es nueva es cuando hay que hacer más mantenimiento para que no falle. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, lo que les pasa con el computador, que cuando el computador o los celulares, que cuando uno los carga y llegan al 100, uno debería desconectarlo. Pero es verdad, que uno lo hace, uno está ahí, ya, va en 100, y uno espera mirar que me diga 120 la verdad. No, y los computadores se echan a perder, los celulares también. Por eso, porque no hay un cuidado, no hay mantenimiento. Si uno le hiciera, ¿cuánto le hace mantenimiento al computador? Nadie va todos los años y dice, por favor, hágame un mantenimiento al computador de la batería, me lo limpia. Mentira, esto no es así. Menos con los celulares. Porque uno los ve como bienes de uso corto, ya de 2 años, 3 años. Cuando yo tengo mi computador, no me ahora, tiene 5 años, es un Lenovo Yoga, pero se me corta la luz y se apaga, porque la batería se murió. Traté de cambiar la batería no venden acá en Chile, la tengo que importar, vale como 95 lucas. Y he preguntado por no sé cuántas partes y me dicen que nadie está trayendo internet. Porque después la placa madre, que la cuestión, que voy a tener un computador nuevo. O sea, mientras tanto el computador funciona, está impecable, funciona súper rápido, es una bala, tiene espacio libre y todo, pero si te corta la luz, cago, se apaga. Porque no tiene la batería, no aguanta ni nada. El otro día estaba trabajando, se apagó. ¿Qué pasó? No se cortó la luz. Y ahí se apaga el tiro automáticamente. Y eso que la batería marca 100%. Pero te corta la luz, pues ya se murió la batería, ya no está cargada. Ya, mantenimiento de las máquinas, mantenimiento de las instalaciones también se tienen que mantener. ¿Ya? Es como la pintura, la limpieza, por ejemplo, con el paso del tiempo las instalaciones se van corroyendo, ¿cierto? De alguna manera eso hace que pueda ocasionar algún desperfecto, ¿cierto? Algún problema. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta de estos productos, donde hay procesos productivos? Uno mira, siempre hay como unas campanas como estas como que de extractores de aire. Estas cuestiones hay que hacerle mantenimiento. No es una máquina, pero hay que estar haciendo mantenimiento porque te falla uno, te vienen a hacer Oiga, esto no está funcionando y te clausuran.
¿Por qué? Porque todo el polvillo está quedando acá y resulta que la gente se puede enfermar y el polvillo tiene que salir por los extractores hacia afuera. Otros servicios que pueden tener, por ejemplo, agua, vapor, frío, aire comprimido, gas, aguas residuales, por ejemplo, los productos químicos, en las bodegas de productos químicos, no sé si ustedes han entrado a una bodega de productos químicos, hay como decantadores, hay como unas rejillas, ¿ya? Primero, los productos químicos están como hay un pequeño desnivel. Entonces, si te llegan a caer estos productos químicos, el químico cae y el químico va a esta rejilla. Y en la rejilla por debajo va a parar afuera un contenedor de productos químicos. Cosa que si hay cualquier derrame, el producto no queda en la bodega, sino que el producto sale fuera de la bodega, unas bodegas que están para unos como depósitos, digamos, que están preparados para estos productos químicos, más cuando son altamente inflamables. ¿Ya? Ese tipo de cosas también hay que tener. Y bueno, están los otros servicios típicos que no son a lo mejor tanto del proceso productivo, pero que son servicios de limpieza, vigilancia, diseño, etc. Uy, me pasé, ya hagamos el break. Yo hubiera seguido hasta Emocionado. el 45, pero bueno, hacer un break. Ay, sí.